Marquemos el 9, porque si se mueve el 999 y la letra L. El 9 hay que marcar y la L de liberal. El 9 hay que marcar y la L de liberal. El 9 hay que marcar y la L de liberal. Soy Sigifredo López, candidato número 9 en la lista del Partido Liberal. A mis amigos del Huila, de Neiva y de todos los municipios, quiero decirles que desde el Senado de la República seguiré trabajando arduamente por las nobles causas del departamento del Huila. Tanta violencia que nos ha azotado, tanta injusticia, tanta corrupción, algún día tienen que terminar o por lo menos disminuirse. Sigifredo López elevará su voz en el Senado en favor de todos los habitantes del Huila. Quiero ser el senador de los humildes y de las víctimas de las injusticias de la justicia en Colombia. Para el posconflicto propongo 4 puntos fundamentales que a mi manera de ver tienen que ser el siguiente paso a la firma del Tratado de Paz en La Habana. Primero, una verdadera reforma a la justicia en favor de los ciudadanos, para que cuando los ciudadanos enfrenten un proceso penal, exista una institución que sea lo suficientemente fuerte, que lo defienda, como la Fiscalía, que es la institución que lo acusa. A la gente no podemos seguirla poniendo presa por falsos testigos, por la corrupción de fiscales y de investigadores, o porque su nariz se le pareció a la de alguien. Segundo, reforma a la salud en favor de los pacientes y no de las EPS, como actualmente lo hicieron estos congresistas. En la gran transformación de la reforma a la salud fue que dejaron de llamarse EPS para llamarse gestoras de salud. Y todo esto sucede mientras los pacientes son mal atendidos, los medicamentos costosísimos, las cuotas de copago muy caras, a los médicos los ponen a atender pacientes cada 6 minutos, a recetar ibuprofeno para todo. Los médicos y las enfermeras ganan una miseria, mientras las EPS se han enriquecido con la complicidad de algunos congresistas corruptos a quienes les debemos el cierre de muchos hospitales en Colombia. Tercero, y escúcheme bien, propongo educación gratuita hasta la universidad. Educación gratuita hasta la universidad para los niños, jóvenes y víctimas de la violencia en Colombia. No podemos pretender terminar con el conflicto sin acabar con las causas del conflicto. La gran causa del conflicto es la desigualdad. La diferencia entre los niños pobres y los niños ricos de Colombia, cuando nacen son exactamente iguales. Los primeros 2 años siguen siendo iguales, tal vez los diferencie el color de la piel. Pero después de destetados empieza la diferencia. El niño rico recibe una alimentación balanceada, entra a un jardín bilingüe a los 2 años, a los 10 habla 2 idiomas, a los 17 termina su bachillerato y habla 3, a los 25 maneja las empresas de su papá, es profesional, conoce medio mundo, tiene todas las posibilidades. Mientras que los niños pobres de Colombia, después de destetados, agua panela con pan, arroz con lentejas, huevo, carne cuando se puede, entran a la educación, a la escuela pública a los 5 años, ya han perdido 3 años, algunos terminan su primaria, otros terminan su bachillerato, unos pocos entran al SENA, algunos más pocos a la universidad, y la gran mayoría terminan desempleados en las calles de Colombia, rebuscándose la vida como vendedores ambulantes, como mototaxistas, como mineros informales, como jornaleros en el campo. ¿Qué hizo diferente a esos 2 niños que nacieron iguales y los primeros 2 años fueron iguales? Sin duda alguna, la educación que recibieron y la alimentación que recibieron. Por eso la propuesta de educación gratuita tiene que complementarse con alimentación gratuita hasta la universidad. Eso ya existió, no nos estamos inventando nada. Yo estudié con una alimentación subsidiada. Comprábamos en la Universidad del Valle unos tiquetes que valían 20 pesos, teníamos derecho a 20 almuerzos y cada almuerzo nos salía a 1 peso. Y además había residencias universitarias donde dormíamos casi que gratis, subsidiados, los estudiantes pobres de Colombia. Hoy los niños también reciben de Bienestar Familiar un almuerzo diario, pero durante la temporada escolar. A Bienestar se le olvida que los niños en vacaciones también les da hambre, y cuando regresan de vacaciones regresan desnutridos. Propongo que a los niños se les dé el almuerzo los 365 días del año y a los estudiantes universitarios se les vuelva a reinstalar el almuerzo gratuito y subsidiado en las universidades públicas de Colombia, donde van a estudiar y tienen derecho a estudiar los hijos de los pobres. Cuarto, propongo
una cámara de comercio para informales, para que los vendedores ambulantes, los mototaxistas, los mineros artesanales, los jornaleros y campesinos del agro dejen de ser perseguidos como si fueran delincuentes. Ellos tienen que tener la protección del Estado. A ellos no podemos olvidarlos. Ya con una cámara de comercio informales, ya debidamente inscritos, vamos a mirar cuántos son, dónde viven, cuántos hijos tienen, si asisten a la escuela o no, qué clase de salud reciben, posibilidades de crédito, para que los incluyamos a la democracia. Representan el 59% de la población económicamente activa. Y quiero finalmente decirles que la propuesta de la educación gratuita cuesta tan solo el 10% de lo que el año pasado invertimos en guerra. No pueden seguir nuestros pobres, nuestros humildes, violentados, excluidos de la democracia. A eso voy al Senado de la República. Yo conozco lo que es pasar hambre, lo que es pasar frío, lo que es vivir con una cadena al cuello. Mi compromiso con los humildes, mi compromiso con Dios es grande y 100%. A eso voy, a denunciar la corrupción, porque la corrupción es un mal tan grande que ha hecho tanto daño al país como las FARC y los paramilitares y los violentos juntos. Tenemos derecho a vivir mejor en Colombia. A eso aspiro. Llego al Senado a legislar en favor de los pobres y de las víctimas de tanta injusticia en Colombia. Mi número, recuerden, es el número 9, el de Falcao, en la lista del Partido Liberal. El L9 es el voto por Sigifredo, el voto por la justicia y por la justicia social en Colombia. Dios los bendiga, les pido que me ayuden y les pido mucha oración también, porque hay mucho malvado en la política. Un abrazo para todos, muchas gracias. Por una Colombia justa, la que todo el mundo quiere, tu justicia será mi lucha, marquemos el L9. Ahí este 9 de marzo, marquemos el L9. Votemos de corazón, L9 es la opción. Votemos de corazón, L9 es la opción. Tu justicia es mi lucha. Este 9 de marzo marca la L del Partido Liberal y el número 9 del tarjetón para Senado. Recuerda, marca el 9.